¿Alguna vez has querido adentrarte en la obra de uno de los escritores más influyentes de la literatura latinoamericana del siglo XX? Si es así, en este video te daremos algunos consejos para empezar a leer a Julio Cortázar y disfrutar al máximo de sus fascinantes obras literarias. Bienvenidos a Empezar a Leer, el espacio para el lector que inicia o no sabe qué leer. Te invitamos a darle like, compartir este video y suscribirte al canal. Visítanos en nuestra página empezaraleer.com para más contenido de valor. Julio Cortázar, 1914 a 1984, fue un escritor argentino que se destacó como uno de los principales exponentes de la literatura latinoamericana del siglo XX. Cortázar estudió letras en la Universidad de Buenos Aires y comenzó su carrera literaria en la década de 1940. Su obra temprana incluye libros de poesía así como novelas. Además de sus obras de ficción, Cortázar también escribió ensayos y artículos sobre literatura y cultura. Fue en la década de 1960 cuando Cortázar alcanzó fama internacional con la publicación de Rayuela, una novela experimental que desafía las convenciones narrativas tradicionales. La obra se convirtió en un referente de la literatura latinoamericana y en un hito del boom latinoamericano. Fue un defensor de los derechos humanos y se opuso a la dictadura militar argentina que gobernó el país entre 1976 y 1983. Cortázar murió en París en 1984 a los 69 años, a causa de una leucemia. Su legado literario ha sido ampliamente reconocido y estudiado en todo el mundo, y su obra sigue siendo una influencia importante en la literatura contemporánea. Aquí te dejo algunos consejos para leer las obras de Julio Cortázar. Lee con paciencia y atención. Cortázar es un escritor que exige la atención del lector. Sus obras a menudo son complejas y requieren de una lectura atenta para comprender todos sus detalles y matices. Acepta la ambigüedad. Las obras de Cortázar suelen ser ambiguas y abiertas a múltiples interpretaciones. No te frustres si no comprendes todo de inmediato, es parte de su estilo. Sumérgete en el mundo de sus personajes. Cortázar crea mundos imaginarios y personajes completos. Trata de sumergirte en la mente y la experiencia de sus personajes para comprender mejor sus historias. Aprende sobre su contexto histórico y cultural. El trabajo de Cortázar está profundamente influenciado por el contexto político y cultural de su tiempo. Aprender sobre la historia y la cultura de América Latina durante el siglo XX puede ayudarte a comprender mejor sus obras. Disfruta la lectura. Cortázar es un autor que se disfruta más cuando se lee con calma y sin apuro. Trata de disfrutar la experiencia de la lectura y no te preocupes por entender todo de inmediato. A menudo, las obras de Cortázar requieren de una segunda o tercera lectura para comprenderlas completamente. Busca referencias. Cortázar a menudo hace referencias literarias, culturales e históricas en sus obras. Si no estás familiarizado con estas referencias, es posible que te pierdas algunos de los matices de sus historias. Trata de investigar las referencias que no entiendas para comprender mejor su trabajo. Comparte tus impresiones. Si tienes la oportunidad, discute las obras de Cortázar con otros lectores. Puede ser muy enriquecedor intercambiar puntos de vista y opiniones sobre sus historias. Siguiendo estos consejos, podrás disfrutar más la lectura de las obras de Julio Cortázar y comprender mejor su estilo y su legado literario. Lee sus cuentos en orden. Si estás leyendo un libro de cuentos de Cortázar, trata de leerlos en orden. A menudo hay una progresión temática y estilística que desarrolla a lo largo de la colección. Puedes comenzar con sus libros de cuentos. Final del juego es un libro de cuentos de Cortázar, publicado en 1956. El libro contiene 18 cuentos que comparten un enfoque experimental y un estilo literario innovador que se convirtió en una marca distintiva de la obra de Cortázar. Cada cuento en el libro presenta una realidad alterada o un universo paralelo en el que los personajes experimentan situaciones surrealistas y a menudo absurdas. A través de estos mundos imaginarios, Cortázar explora temas como la identidad, la memoria, la muerte y la percepción de la realidad. Algunos de los cuentos más populares del libro y con los que te recomendamos empezar son los siguientes.
Continuidad de los parques. Es un cuento corto que se centra en un hombre que está leyendo una novela en su casa. A medida que lee, se siente absorbido por la historia hasta el punto en que la realidad de la novela se mezcla con la realidad de su propia vida. Axolotl es un cuento corto que se centra en la fascinante criatura del mismo nombre, un tipo de salamandra que habita en los lagos de México. El cuento está narrado desde la perspectiva de un hombre que se obsesiona con los axolotls en el acuario de una tienda de animales. La noche boca arriba es un cuento corto que explora temas de realidad y ficción, así como la idea de la dualidad de la existencia humana. El cuento comienza con un hombre que está en una motocicleta, aparentemente en el presente, y se ve envuelto en un accidente que lo deja inconsciente. Todos los fuegos el fuego es un libro de cuentos del escritor argentino Julio Cortázar, publicado en 1966. El libro consta de 8 cuentos, cada uno con una trama y un estilo literario distintivo, aunque todos comparten un enfoque experimental y un interés en explorar la complejidad de la vida moderna. Los cuentos En todos los fuegos el fuego a menudo desafían las convenciones literarias y presentan mundos imaginarios o alterados en los que los personajes experimentan situaciones surrealistas y a menudo absurdas. Sin embargo, estos cuentos también se centran en temas humanos fundamentales como la soledad, el amor, la identidad y la muerte. Entre los cuentos te recomendamos La señorita Cora, que cuenta la historia de Pablo, un joven que se encuentra internado en el hospital debido a una operación de apendicitis. Durante su estancia allí, siente una creciente atracción hacia una de las enfermeras que lo atiende, lo que le provoca cierta vergüenza. Historias de cronopios y de famas. Es una colección de cuentos cortos. En esta obra, Cortázar presenta 2 tipos de personajes imaginarios, los cronopios y los famas. Los cronopios son personajes que representan la imaginación, la creatividad y la libertad, mientras que los famas son personajes que simbolizan la razón, la lógica y la rutina. A lo largo de los cuentos, Cortázar explora las diferencias entre estos 2 tipos de personajes y cómo interactúan entre sí. En los cuentos de los cronopios, Cortázar presenta historias llenas de humor, fantasía y absurdo. Los cronopios son retratados como personajes que disfrutan de la libertad y la espontaneidad, y que a menudo rompen las reglas y las convenciones establecidas. Sus historias suelen ser surrealistas y llenas de imágenes poéticas y simbólicas. Por otro lado, los cuentos de los famas son más realistas y están enfocados en la vida cotidiana. Los famas son personajes que valoran la lógica y la razón por encima de todo, y que a menudo mantienen la estructura y el orden en su mundo. Sus historias suelen presentar situaciones absurdas y cómicas que resultan de la obstinación de los famas por mantener su orden establecido. Aunque el autor prefería los cuentos, también escribió un par de novelas. Te recomendamos iniciar con sus libros de cuentos, pero te dejamos algunas de sus novelas en orden por si decides leerlas. Los premios. Es una novela publicada en 1960. La historia se desarrolla en un hotel en la ciudad de Nueva York, donde un grupo de personas muy diversas, aparentemente seleccionadas al azar, son reunidas y llevadas a una habitación donde se les otorga un premio en efectivo, y se les dice que están a punto de embarcarse en una misteriosa expedición. La trama de los premios es compleja y enigmática, y a menudo se considera una alegoría del viaje de la vida y la condición humana. A lo largo de la novela, Cortázar explora temas como la identidad, la libertad, la justicia y la supervivencia, a través de personajes que están en constante cambio y evolución. El libro de Manuel. Es una novela publicada en 1973. La trama sigue a un grupo de jóvenes que se unen en un movimiento revolucionario en Buenos Aires, liderado por un joven llamado Manuel. La novela se estructura en forma de diálogo entre un narrador anónimo y una persona que revisa las notas y escritos de Manuel después de su muerte. A medida que se despliega la historia, el lector es llevado a través de los recuerdos de Manuel y su grupo de amigos, así como sus reflexiones sobre la política, la sociedad y el arte. Rayuela. Es una novela experimental publicada en 1963. La obra presenta una estructura no lineal y un estilo innovador que desafía las convenciones narrativas tradicionales. La trama de Rayuela sigue a Horacio Oliveira, un escritor argentino que vive en París y se encuentra en una crisis personal y creativa. La novela se desarrolla en 2 partes. La primera parte se sitúa en París y se centra en la vida de Oliveira y su relación con una mujer llamada La Maga,
y otros personajes de la comunidad argentina en la ciudad. Mientras que la segunda parte se desarrolla en Buenos Aires y presenta una serie de capítulos independientes que se pueden leer en cualquier orden, en los que exploran diferentes perspectivas y experiencias de los personajes. Y hasta aquí el video. Esperamos que estos consejos te hayan sido útiles para adentrarte en la obra de Julio Cortázar y disfrutar de sus fascinantes historias. No dudes en compartirnos tus impresiones en los comentarios. Si te gustó, no dudes en revisar nuestro canal para ver más contenido relacionado con la literatura y guías de lectura de otros autores. Tenemos una variedad de videos interesantes que seguramente te gustarán. No te los pierdas. Gracias por mirar este video. No olvides darnos like, suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y compartir este video. Visítanos en nuestra página empezaraleer.com para más contenido de valor. Hasta la próxima, lector.